¿Sabías que la cultura forma parte de la memoria histórica y del patrimonio de un pueblo? Queridos alumnos, les recibo con mucha emoción y les doy la bienvenida a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria. Soy la profesora Celestina Heredia. Espero que te sientas súper bien y que estés dispuesto a disfrutar esta nueva aventura de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Recibe este apretón de manos en la distancia. El propósito del encuentro de hoy es analizar los principales elementos que forman la cultura dominicana. Estoy segura que estás preparado para realizar las actividades educativas de hoy, colocándote en un lugar fresco, cómodo y tranquilo, y además preparándote con los útiles correspondientes para este encuentro. Cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Es importante decirles que realizarán un producto final, el cual consiste en la elaboración de un artículo de opinión. En las primeras clases de Ciencias Sociales, escuchaste una frase que de seguro habías escuchado antes. No hay cultura mejor ni peor, simplemente diferente. Y es que la cultura constituye la conciencia colectiva de cada sociedad que lucha por mantener viva la suya. En este encuentro vamos a trabajar elementos que forman parte de la diversidad e identidad cultural del pueblo dominicano. Para que puedas comprender la clase de hoy, les vamos a presentar varias definiciones conceptuales que les permitirán desarrollar sus conocimientos y entender las explicaciones que les daremos más adelante. Comenzaremos con la palabra cultura. Según la Real Academia Española, cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, pero también el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Como puedes darte cuenta, la cultura se transmite dentro de un grupo de generación en generación, siendo orientada por las prácticas individuales y colectivas que incluyen los modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. De acuerdo a la historiadora Celsa Albert Batista, 2014, la diversidad cultural de los pueblos parte del escenario de la construcción de la cultura. Primero, de su creatividad que opera en la dinámica de la acción en su hacer, en un contexto específico del proceso histórico, la reacción cultural. En segundo lugar, consiste en aplicar la memoria histórica de los diferentes grupos y espacios a una realidad concreta. Ejemplo, una tambora o tambor dominicano se construye igual que en África, pero con materiales de América, específicamente de la isla de Santo Domingo. En tercer lugar, el sincretismo cultural que se basa en la unión de dos o más culturas para producir una nueva. Tomando en cuenta lo explicado por la historiadora Celsa Albert Batista, nos damos cuenta que nuestras expresiones
y construcción cultural están relacionadas al escenario histórico y en ellas han incidido otras culturas desde la época de la colonización en América. Pero en su proceso de asimilación se ha adquirido una matiz propia que nos identifica por todo el mundo. ¿Sabían que en nuestra Constitución está consagrado el derecho a la cultura? Si no lo sabías, vamos a conocerlo. En el artículo 64 de la Constitución Dominicana está consagrado el derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. Interesante, ¿verdad? Ahora conozcamos los elementos que componen la cultura de acuerdo a los modos de vida de una sociedad. La cultura se compone de los valores, las normas, los hábitos, las creencias, los símbolos y el lenguaje. Veamos la definición de algunos de estos conceptos. De acuerdo a significados.com, los valores se definen como los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. La Real Academia Española, RAE, define las normas como las reglas que se deben seguir o que se deben ajustar a las conductas, tareas o actividades. La misma fuente define hábito como el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas. Y las creencias como el firme asentimiento y conformidad con algo, religión o doctrina. Después de ver algunas definiciones conceptuales relacionadas a los elementos que forman parte de la cultura, hemos podido entender la importancia de los elementos que la componen, de acuerdo a los modos de vida de una sociedad, sobre todo de las creencias, que además es un paradigma basado en la fe. Por eso está asociada a la religión, la doctrina o el dogma. Veamos ahora el siguiente concepto: símbolo. La Real Academia Española define símbolo como el elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. Ejemplo: la bandera es símbolo que representa la patria. La paloma simboliza la paz. En cultura, los símbolos pueden tener muchos niveles y significados. Su interpretación suele depender del contexto, pues estos son seleccionados por un grupo social con el fin de transmitir determinadas ideas. Por ejemplo, a través de los símbolos patrios dominicanos o las artes de nuestros ancestros culturales se transmiten los valores y las creencias.
existen además otros símbolos que son referentes a diversas asociaciones o entidades religiosas, políticas, comerciales, deportivas, culturales, artísticas, entre otras. El último de los elementos es el lenguaje. El lenguaje es definido por la Real Academia Española como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. En la cultura, el lenguaje hace posible la manifestación, pues cada lengua contiene los saberes, ideas y creencias acerca de la realidad que comparte una comunidad. El lenguaje posibilita la transmisión de la cultura de generación en generación, ya que existen relatos, leyendas, juegos, bailes, entre otros saberes que se manifiestan a través de las diferentes formas del lenguaje, como el oral, escrito, gráfico, sonido o mímicas. El lenguaje es uno de los elementos que nos permiten apreciar las diferencias entre una cultura y otra. Además, las vestimentas, alimentación y otros signos observables que reflejan la diversidad cultural. Ahora que ya conoces los conceptos y elementos que forman la cultura, te invito a escribir 3 tradiciones dominicanas que nos llenan de orgullo. Vamos, tú puedes. Te daré unos segundos. Te sugiero 3 de ellas. Bailar un perico ripiao, almorzar arroz, habichuela y carne, comer sancocho los días lluviosos. Señores, pero esto se está poniendo bueno, hasta apetito está dando, ¿verdad que sí? Tradicionalmente, en nuestro país, en la mayoría de los hogares, son amantes al arroz, habichuela y carne. Por eso es llamado como el plato de la bandera dominicana. Pero eso no es todo. Nos hemos destacado por el baile del perico ripiao y además, señores, cuando llueve nos encanta un sancochito con mucha carne. Ay, pero qué rico eso, ¿no? Ahora prestemos atención a otros conceptos de importancia consultados en el diccionario de la Real Academia Española RAE, para así comprender mejor los temas que trabajaremos en lo adelante. Estos son: etnia, conjunto de personas que tienen en común rasgos culturales tales como idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como la música, vestimenta, nexos históricos, tipos de alimentación y muchas veces un territorio. Diversidad, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Otro concepto importante es el de tradición, la cual es definida por la RAE como doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Qué bueno que has estado muy pendiente de las conceptualizaciones. Así podrás responder acertadamente a este enunciado. Veamos. La cultura se define como: A.
conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. B. Conjunto de formas culturales adoptadas de otros pueblos que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. C. Conjunto de modos de vida y costumbre de una sociedad determinada. Y D. Conjunto de creencias y acciones sociales consideradas superiores a las demás. Me imagino que no te ha sido difícil seleccionar las opciones que se ajustan al concepto de cultura. Las respuestas correctas son la número 1, conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Y la número 3, conjunto de modos de vida y costumbres de una sociedad determinada. Continuemos aprendiendo más sobre la cultura. Con estas definiciones conceptuales han podido establecer la relación entre los elementos que forman la cultura e identidad y su importancia. ¿Sabían que toda persona tiene derecho a la identidad personal y cultural? Desde el momento en que nacemos, tenemos el derecho a obtener una identidad. Esta incluye el nombre y apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Por eso, la identidad es la prueba de la existencia de una persona como miembro de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo y nos diferencia de las demás personas. Es decir, tener un nombre, un apellido y una nacionalidad que forman parte de nuestros progenitores. Pero, ¿qué es la identidad? Según nuestra fuente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la identidad se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. También conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Vamos a leer algunos fragmentos del artículo sobre la identidad cultural dominicana, tomado de la revista Memoria de Quisqueya, edición número 2 del Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Antes de ver el texto, te queremos pedir que anotes las siguientes preguntas, las cuales deberás ir respondiendo según lo que te vayamos explicando. Así que inicia a redactar en tu cuaderno. ¿Qué significa la palabra identidad de acuerdo a lo explicado por la revista Memoria de Quisqueya? ¿Qué significa la palabra identidad de acuerdo a lo explicado por la revista Memoria de Quisqueya? Número 2. De acuerdo a lo que te hemos explicado, ¿qué se entiende por identidades múltiples? De acuerdo a lo que te hemos explicado, ¿qué se entiende por
identidades múltiples. Número 3. ¿En qué momento se sitúa el origen de la identidad cultural dominicana? ¿En qué momento se sitúa el origen de la identidad cultural dominicana? Cuarta. ¿Qué entiendes por identidad cultural dominicana? ¿Qué entiendes por identidad cultural dominicana? Y por último, ¿cuáles procesos o hechos históricos son la resultante del sentimiento de identidad dominicana? ¿Cuáles procesos o hechos históricos son la resultante del sentimiento de identidad dominicana? Ahora leamos y escuchemos el artículo. El origen de la palabra identidad proviene del latín idem, que significa lo mismo, como calidad de lo idéntico, circunstancia de ser efectivamente una persona o cosa lo que se dice que es. Pero, en sentido amplio, la identidad se puede definir como un fenómeno humano, el cual consiste en la diferenciación que el individuo es capaz de establecer entre él y otros individuos con quienes se relaciona socialmente, hasta llegar a adquirir una conciencia de sí mismo y de los demás. Para establecer cualquier tipo de identidad, sea nacional, comunal o individual, es necesario también establecer las fronteras de esta. La identidad implica un acto de identificarse como algo y con algo. Los dominicanos nos identificamos con los colores patrios, la comida típica, arroz, habichuela y carne, a la cual designamos como la bandera dominicana o el merengue. ¿Tú te identificas con algún símbolo o elemento de tu comunidad? Por ejemplo, están muy de moda los identificadores de las provincias y municipios. ¿Cómo te sientes al observar estos elementos en tu ciudad? Sigamos leyendo el artículo. Las identidades son múltiples. Si bien se puede reconocer una fuente principal de ellas que, en cierto modo, tiende a organizarlas y subordinarlas en un conjunto amplio de circunstancias. Por ejemplo, la población dominicana ha experimentado distintas dimensiones de las identidades, a saber, identidad étnico-racial o negros y negras frente a blancos y blancas, identidad nacional, dominicanos frente a haitianos o españoles, identidad regional, cibaeños frente a capitaleños, así como identidades de género, religión, edades, etc. La identidad también suele definirse como un principio de alteridad, yo en relación con el otro, es decir, la diferenciación que se establece entre un individuo y los otros, ya que si no existe esa diferencia con el otro, no se puede hablar de identidad. Cuando se habla de identidad dominicana, debemos ver en qué momento comienza ese sentimiento que nos permitió diferenciarnos de los españoles, africanos e indígenas. El origen de la identidad cultural dominicana se puede ubicar en el momento en que los hijos de los españoles, al igual que los descendientes de los africanos, comenzaron a considerarse distintos de sus padres
y al lugar de origen y forma de sentir de ellos. Este proceso tuvo lugar en diferentes épocas históricas por disímiles motivos. Varios autores, entre ellos Pedro Mir, señalan ese origen a partir de las devastaciones de Osorio en 1605. Otros consideran que es a partir del cimarronaje de mediados del siglo XVI. La fundación de villas, la desaparición de la esclavitud de plantación y la desaparición de la llamada democracia racial de mediados del siglo XVII. La proclamación de la independencia de 1844 y la Guerra de Restauración de 1863. Estos dos últimos acontecimientos son el resultado de un sentimiento de identidad que se venía formando desde siglos atrás y culmina con la independencia nacional. Luego de esta interesante lectura y con los conceptos que hemos estudiado, te invito a realizar un collage sobre la identidad cultural dominicana con las imágenes que más te identifiquen. El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre una superficie, ya sea tela, papel, cartón, algo más o menos como esto. Les recuerdo que deben elaborar un informe de investigación como producto final, siguiendo la función y su estructura explicativa argumentativa. Ahora quiero que reflexionen sobre esta frase. Si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola. Joan Huizinga. Ha sido todo por hoy. Les invito a que preservemos nuestra identidad nacional, cultura y su dinámica, la cual nos identifica en cualquier rinconcito del mundo. Te animo a prepararte para la siguiente clase. Te acompañó la profesora Celestina Heredia. Hasta un próximo encuentro. Cuídate mucho. Bye bye.